Sean bienvenidas y bienvenidos todos y todas quienes nos acompañan en el webinar AJAL 9 sobre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Este evento es organizado por el Centro Educativo Centro AJAL, Educación para el Desarrollo Sostenible, ubicado en México, en Chiapas, y damos la bienvenida a quienes se conectan a través del Zoom. Un saludo especial a nuestros amigos y amigas de Honduras. El Centro AJAL está comprometido con la promoción, el estudio y divulgación de la responsabilidad social y la educación para el desarrollo sostenible. En ese sentido, llevamos a cabo acciones de formación y capacitación orientadas a generar conocimiento útil y proporcionar herramientas que permitan formar integralmente alumnos y alumnas en temas de desarrollo sostenible. Así desarrollamos un programa de formación que comprende, entre otras actividades, un webinar mensual denominado Webinar AJAL, los miércoles de la tercera semana de cada mes. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora María Fernanda Martínez Valladares, doctora en Innovación y Responsabilidad Social, docente en la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras, a quienes damos una cordial bienvenida. Es un honor tenerte con nosotros en este día, doctora. Hola, muchas gracias a ustedes por tenerme, doctora Sofía. Bienvenida. Y pues antes de comenzar, vamos a presentar el tema de hoy. El webinar del día de hoy tiene como título El cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Como sabemos, tenemos un solo planeta y nuestro planeta tiene un tiempo de caducidad, como todo ser vivo. Y pues la pregunta es, ¿cómo lo estamos cuidando? ¿Qué podemos hacer para aportar pues nuestro granito de arena desde nuestras casas, escuelas, universidades, desde nuestro hogar? Y este es el tema y las preguntas que la doctora invitada abordará el día de hoy. Y antes de iniciar con su intervención, les vamos a compartirles su trayectoria académica y profesional. La doctora María Fernanda es licenciada en Mercadotecnia y Negocios Internacionales con maestría en Comunicación Estratégica y Responsabilidad Social. Se especializó en transformación digital y gestión de proyectos. Tiene 18 años de experiencia laboral en organizaciones de productos de consumo, consultorías, ONG, y la última década se desempeñó en temas de estrategia y transformación organizacional. Acaba de completar una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de Málaga, específicamente en el Centro de Igualdad del Instituto Universitario de Investigación de Género e Igualdad. Es docente de posgrado en la Universidad Tecnológica Centroamericana en Honduras y de la Universidad de Anáhuac, México. Ahí yo la conocí y me acuerdo la primera vez que te escuché, María Fernanda, que me impresionó la manera que conectabas la información y los datos. Entonces, recientemente es doctora ya en Innovación de la Responsabilidad Social y Sostenibilidad por la Universidad de Anáhuac, igual que una servidora, y sus líneas de investigación engloban temas de desarrollo sostenible, alianzas, género, innovación y responsabilidad social. Pues, sin más, bienvenida Fernanda y adelante te cedo el micrófono. Muchas gracias, Sofía. Creo que ya alcanzan a ver mi presentación y me confirman si la ven en grande, porfa. Ya se ve, sí, adelante. Gracias. Pues fíjense que un poco la conversación quisiera que gire en torno a cómo la Tierra tiene memoria. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablar del cuidado del ambiente y del desarrollo sostenible. Sin embargo, nuestros ancestros ya pues tenían conocimientos propios del desarrollo sostenible sin haberle puesto este nombre. Entonces, quiero que abordemos tres grandes momentos. En primera instancia, las voces del pasado para hacer un recorrido por algunos conocimientos ancestrales que que nuestros antepasados, mayas, incas, entre otros, pues ya tenían en torno al cuidado del ambiente, en cómo regenerar, en cómo proteger lo que está alrededor nuestro. Después conversar un poco de qué fue lo que ocurrió, que hizo que esta línea temporal de la Tierra se fracturara y cerrar con las voces del presente, con qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que hoy sabemos que mezclado con este conocimiento ancestral podríamos utilizar para poder atender los principales retos que el mundo afronta. Así que, como les decía, si bien es cierto, nuestros antepasados no le tenían un nombre al desarrollo sostenible, sí sabían que la tierra tiene memoria y consideraban que cada semilla que plantaban
era un recuerdo que le confiaban al futuro. Y si lo ven, esto es muy similar a cómo en los años 70, finales de los 70, inicios de los 80, definimos por primera vez el desarrollo sostenible como aquella capacidad de poder satisfacer nuestras necesidades sin comprometer los recursos del futuro. Ese es el recuerdo que nuestros ancestros decían que podían confiarle a medida iban sembrando. Dicho esto, voy a repasar algunas de las prácticas que nuestros antepasados tenían, enfocándome puntualmente en los mayas, considerando que estos pues estaban presentes tanto en México como en Honduras. Y posteriormente voy a estar hablando de los incas, considerando que algunas de las prácticas de los incas son lo que han permitido el desarrollo de la agricultura moderna. En el caso de los mayas, fíjense que traigo tres temas puntuales. Si bien es cierto, habían muchos temas de su vínculo con la naturaleza, pero me gustaría enfatizar estos tres. Primero, la regeneración, que es uno de los grandes temas que hoy discutimos en torno a la resiliencia climática, en torno a cómo podemos hacer que el mundo pueda recuperarse. Y la regeneración, lo que los mayas hacían era que dejaban los troncones para permitir una rápida recuperación del bosque. Es decir, no lo cortaban todo, sino que sabían exactamente dónde cortar. Es como cuando vamos a podar nuestra plantita de albahaca en la cocina y le cortamos unas hojitas porque sabemos que esas hojitas van a volver a salir. Ese era un proceso que tenían el cuidado de tener con todas las especies que estaban en su entorno. En cuanto a las milpas, pues lo que procuran y tiene que ver con la diversificación también es tener sembrados combinados de frijoles, de maíz y de calabaza. ¿Por qué combinar nuestros sembrados? Porque si yo tengo solo maíz, si yo tengo solo frijol, si yo tengo solo calabaza, lo que va a pasar es que esta producción va absorbiendo los nutrientes de la tierra versus cuando tengo diversificación, como en este caso de las milpas de los mayas, que lo que permitían era generar más nitrógeno y que el suelo se mantuviera enriquecido debido a esta combinación de variedades. Y sucede lo mismo con la diversificación. Básicamente tenían claro que habían ciclos y momentos para plantar, para sembrar cada variedad, y esto lo que permitiera mitigar riesgos de plagas y otros a lo largo del año. Vean que estamos hablando de retos que hoy seguimos afrontando nosotros. Plagas, cambio en el uso del suelo por pérdida de nutrientes y una naturaleza que no necesariamente logramos que se pueda regenerar. Algo importante es que todos estos principios partían del vínculo que tienen, según los mayas, entre la persona y la naturaleza. No se trata de que las personas dominen la naturaleza como cuando nos enseñaban esta pirámide alimenticia en la escuela o en el kinder y nos decían, el, las personas se comen a resto de animales porque los dominan. No, acá se trata de que entendamos que las personas en esta figura que pueden ver acá de Morales Damián, dice hombre, porque así se referían hace algunas décadas a las personas, pero imagínense acá a las personas y cómo, si bien es cierto, están al centro, no es porque dominen, sino por la interacción que tienen con animales, con plantas, con agua, con tierra. Y no solo esto, sino que nuestra interacción con todos los elementos debe de aceptar y reconocer que el tiempo es cíclico. Por ejemplo, hemos tenido distintas eras glaciares, hemos tenido distintas eras de calor también. Y ahora, ¿qué ocurre? Que estos periodos o estas eras son más chiquitas
y experimentamos fenómenos. Por ejemplo, en el caso de Honduras, ahorita nos encontramos con el fenómeno de la niña luego de 2 años de estar con fenómeno del niño con sequías y ahora con altas lloviznas. Y veamos que el caso de los incas no era tan distinto. Seguían buscando cómo poder tener sustento y cómo este sustento de alimentación pudiese mantenerse a lo largo del tiempo. Entonces, pues parte de lo que hacían era que empezaron a establecer terrazas. Por terrazas nos referimos a que utilizaban el suelo de tal manera que aunque estaba en colina, podían hacer cultivo. ¿Qué hacían para esto? Hacían una especie de terracitas como las que se tienen en los edificios, solo que pequeñas, que nivelaban ese espacio para que se pudiese cultivar. Adicional a esto, debido a que no todas las fuentes de agua quedaban tan cercanas, pues establecieron canales de irrigación que les permitían trasladar el agua desde las distintas fuentes a su cultivo. Y también utilizaban una serie de fertilizantes naturales, entre ellos el guano y las cenizas. Cabe mencionar que el guano pueden ser cosas distintas según el país de Latinoamérica donde vivamos. Entonces, solo aclarar que en algunos países guano es un árbol y en otros son las heces de las aves. Ambos se pueden utilizar como fertilizante. Entonces, vemos que algunas de las civilizaciones que estaban en nuestros territorios tenían una relación simbiótica con la naturaleza, como tenemos todos, con la diferencia de que había un mayor respeto a ese entorno. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? En algún momento de esta línea histórica se rompe ese vínculo y dejamos de escuchar a la tierra, dejamos de prestarle atención a lo que nos dice. Y esto se dio por varias cosas, principalmente arranca cuando empezamos a tener la revolución industrial. ¿Qué era lo que buscábamos a lo largo de la revolución industrial? En una primera instancia, mecanización. No teníamos máquinas, entonces ocupábamos que personas desarrollaran la función de las máquinas durante este tiempo para poder acelerar varios procesos de producción para poder brindarle alimento a todas las personas que lo necesitaban. Recordemos que una de las primeras innovaciones, o mejor dicho, de las primeras tecnologías que las personas tuvieron antes de la era de la mecanización eran las lanzas, porque esto les permitía cumplir una función técnica de poder cazar. Después pasamos a tener pues siembra. Después de la siembra, el reto era cómo puedo guardar esa siembra para poder alimentarme en los periodos que no tengo, que no puedo producir, y es cuando empezamos a definir pues molinos de almacenaje y otras cosas, y, y esto es lo que empieza a llevarnos a este proceso de la revolución industrial. Pero hemos tenido 5 etapas de revolución industrial y lo que quiero que observemos es cómo es la perspectiva humana la que va cambiando a lo largo de estas revoluciones, y es lo que desencadena la necesidad de poder pues trasladarse o no, y de poder recuperar o no la naturaleza. En primera instancia, tenemos a la primera revolución, donde lo que empieza a surgir son las máquinas de vapor, es decir, empezamos a utilizar el carbón. Nos damos cuenta que aquellos elementos que están debajo de la tierra, como los fósiles, nos pueden permitir accionar máquinas, nos pueden permitir generar calor, y empezamos también a explorar con los textiles, que hoy vemos que tenemos esta gran crisis
del fast fashion, de la moda rápida, que hay lugares naturales como el desierto de Atacama lleno de desperdicios textiles, pero si se fijan, no es específicamente debido a que los textiles sean malos, no. Nosotros ocupamos textiles para estar cubiertos, para protegernos del frío, para poder cubrir nuestras necesidades. El tema es el exceso de uso y también el desperdicio que generamos. Pasamos a la segunda revolución industrial. La preocupación acá era cómo producimos en masa. Ya contamos con petróleo, ya contamos con electricidad. Entonces, hay un boom también de cantidad de personas que nacen y lo que ocupamos es empezar a cubrir las necesidades de este grupo nuevo de personas que están naciendo más rápido. Y ante esto, pues ocupamos empezar a producir en masa. Caemos en una tercera revolución industrial cuando empezamos a automatizar por ahí con el surgimiento de los primeros computadores que si bien al inicio se utilizaban netamente para temas militares, posterior empiezan a utilizarse en empresas hasta que llegamos al computador personal que hoy nos permite optimizar no solo tareas del trabajo, sino también tareas dentro de nuestras casas. Cuarta revolución industrial, empieza a existir esta convergencia entre las innovaciones tecnológicas, físicas y biológicas. Por ejemplo, muchos de ustedes posiblemente anden wearables, aparatos que miden sus signos vitales y tal, que empiezan ya a entender todo el tema biológico y empezamos a utilizar el conocimiento que existe en cuanto a tecnología para poder brindarle una solución a esto. Y hoy nos encontramos en esta quinta revolución industrial que a lo que nos invita es a generar esta colaboración persona-máquina para poder alcanzar la sostenibilidad. Una de las grandes preocupaciones cada que surge una nueva tecnología, ocurrió con el Internet, ocurrió con los computadores personales y ahora nos está ocurriendo con la inteligencia artificial, es que si todas estas tecnologías van a venir a suplantarnos. En mi caso, la preocupación cada que surge una nueva tecnología es cómo se va a poder utilizar para el bien, cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para establecer sistemas de detención temprana de incendios, sistema de detención temprana de plagas, sin contaminar o sin consumir toda esa agua que se requiere para el, para la gestión de servidores de inteligencia artificial. Ese viene a ser el reto. Estamos claros que las tecnologías son buenas en la medida de que les demos un buen uso, entonces aquí el reto es cómo hacemos que tengan el menor impacto posible y que se puedan utilizar para el bien. Muy bien, pasamos todas estas etapas y hoy nos encontramos en la quinta, pero uno de los grandes factores que vino a contribuir con que tuviéramos estas necesidades que nos fueron llevando a lo largo de esas etapas de industrialización es el crecimiento poblacional exponencial que hemos tenido. Hoy en el mundo somos 8,14 billones de personas, bueno, un poco más porque este es el dato de enero de este año, según Data Commons. Y si ustedes pueden observar, estamos hablando que se ha cuatriplicado la población que teníamos a finales de los años 60. Entonces la población se ha ido creciendo exponencialmente y esto quiere decir que vamos consumiendo de manera más rápida recursos porque para poder atender las necesidades de 8,14 billones ocupamos más que de los un poco más de 2 billones de personas que éramos en los años 60. Y esta necesidad, pues, nos lleva a tener que descubrir qué ocupamos hacer para que no se rompa el equilibrio con la naturaleza. Y es ahí donde un grupo de científicos empiezan a estudiar esto que le llaman los límites planetarios, que no son más que aquellos 9 procesos fundamentales que la Tierra necesita para poder estar en armonía. Triste historia,
de estos ya algunos fueron rotos. Entonces, ¿cuáles son esos 9 límites planetarios que ocupamos considerar para que no se degrade tan rápidamente el planeta? El tema de la capa de ozono, el uso del agua, la acidificación de los océanos, los flujos de los bioquímicos, los cambios bueno, en el uso del agua, el uso de tierra ya se los había comentado, la integridad de la biosfera, el impacto del cambio climático y las nuevas entidades que se refieren a todos estos elementos. Si ustedes se fijan, esta gráfica de por acá, que la tomé de un centro de estudio sueco, revela lo que vemos en rojito son los límites que ya están por sobre el espacio permitido o que ya pasaron esa barrera que los científicos llaman sin no retorno. Sin embargo, a mí me queda esperanza porque en los años 70 se hablaba de que el aerosol, de que el exceso de uso de aerosol en todas las cosas domésticas, como en los sprays para poder limpiar muebles, los sprays de los desodorantes y tal, también el aerosol que está en los aires acondicionados había generado un hoyo en la atmósfera. No sé si recuerdan esto o estaban muy jóvenes, pero lo que empieza a ocurrir posterior a esto es que se hacen un par de acuerdos internacionales, se empieza a modificar la manera en la que se producen todos los aerosoles y esto lleva a que hoy la mayor parte de la atmósfera que se había afectado por los aerosoles se puede recuperar. Adicional a esto, pues recordarles, aunque no nos gusta hablar de la pandemia, que cuando se dio la pandemia por COVID-19, hubieron periodos de cuarentena, de encierro, que nos permitieron ver una recuperación de la biodiversidad, nos permitieron ver una desaceleración en el consumo de los recursos del planeta. Y esto, pues, en lo personal, me brinda esperanza de que estos límites que según la ciencia ya hemos sobrepasado pueden ser reversibles a pesar de que de momento la ciencia nos diga que no, porque como decía Albert Einstein, toda la ciencia está ahí para ser desafiada, para que la cuestionemos y encontremos maneras de poder resolver los problemas que hoy afrontamos. Y pues bueno, ante estos límites empiezan a tomarse acciones globales. ¿Qué partimos? Había un momento antes de los años 70 donde la preocupación en torno a las concentraciones de dióxido de carbono en el aire y dióxido de carbono equivalente, es decir, dióxido de carbono y otros contaminantes en el aire no eran reconocidas, pero luego se da la Convención del Medio Humano donde empezamos a explorar de manera profunda este vínculo entre las personas y la naturaleza. Y hoy, de hecho, ya hablamos de algo que se llama One Health, que es este vínculo que hay entre la salud de las personas, la salud de los animales y la salud de la tierra. Pues bueno, no desconocíamos todo esto, entonces empiezan a hacer estos eventos globales como la cumbre del medio humano, se crea el comité Bergland posterior y empiezan a darse descubrimientos científicos significativos que vinculan el dióxido de carbono equivalente con el calentamiento global. Algo importante es que no quiere decir que hasta en este momento de los 70 se dieron los primeros tratados internacionales en torno al clima. No, de hecho desde 1980, desde 1800, perdón, 80 encontramos algunos tratados, solo que la mayoría eran bilaterales. Por ejemplo, estaba el Tratado del Norte, que lo que veía eran las aguas que estaban entre Estados Unidos y Canadá por temas de protección, de producción de animales, de pesca y demás. Entonces, la mayoría de acuerdos eran
bilaterales y es hasta esta época, en los 70, que empezamos a trabajar fuertemente en crear acuerdos mundiales. Después, a inicios de los 80, derivado de el acuerdo de Birkeland y otros, se empieza a generar mayor conciencia pública en cuanto al cuidado del medio ambiente y por ahí de hace 30 años se establece por primera vez la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Bonn. Y este es un espacio donde los distintos países y los distintos grupos de interés buscan poder gestionar, de llegar a acuerdos que les permiten proteger de mejor manera los recursos sin ignorar las necesidades que tienen las personas. Hoy lo que estamos buscando es que las concentraciones de dióxido de carbono en el aire puedan ser controladas y puedan ser mitigadas. Entonces, acá lo importante, y tiene mucho que ver con lo que les decía de este cuestionamiento que tenemos que hacer a la manera en la que hoy se gestionan las cosas, es que estas grietas, estas rupturas, que si recuerdan era el tema 2 que estaba en mi plan, que que generan grietas en la tierra, nos pueden hoy generar esperanzas. Ya sabemos qué es lo que no funciona, ok, entonces ahora busquemos soluciones de cómo sí se puede resolver y sí podemos cuidar al planeta. Y para buscar estas soluciones no quiere decir que hay que echarle tierra a todo lo que ya sabíamos, no. Quiere decir que de hecho ocupamos escuchar esas voces que han sido históricamente ignoradas, no solo las poblaciones originarias de América y de otros continentes, sino también el involucramiento activo de niños, niñas, de mujeres dentro de esta conversación, porque históricamente son poblaciones que no han estado representadas en las discusiones en torno a cambio climático. Y ustedes me pueden decir, ay, pero ¿qué va a venir un niño, una niña a discutir? Bueno, hay muchos ambientalistas como Francisco el ecologista colombiano que han hecho grandes luchas en pro de la protección ambiental. Vemos también a Greta, que empieza desde que era una niña en esta lucha ambiental, y no se trata de luchar así como vemos en la calle o de hacer protestas masivas, no, se trata de empezar en nuestro metro cuadrado a darnos cuenta de qué acciones podemos tomar que vengan a facilitar el cuidado del ambiente. Y como les mencionaba, a nivel colectivo, el, las naciones han estado trabajando desde hace 30 años en generar pues acuerdos que vengan a facilitar o no el, el cuidado del ambiente, pero ¿qué pasa? Pasa que cada país pueda tener necesidades distintas, cada región puede tener necesidades distintas, y es ahí donde se ha complicado un poco la cosa al llegar a estos acuerdos internacionales. Entonces se crea el panel intergubernamental sobre cambio climático hace 30 años y vamos a discutir un poco de las acciones que se han definido de 2007 a la fecha. Para 2007 se declara ya inequívoco el hecho de que el calentamiento global es una realidad. Da igual que existan un montón de personas que hoy digan que esto no existe, incluyendo políticos. Sabemos científicamente que se está dando el calentamiento de la Tierra, y ojo que cuando hablamos de cambio climático, normalmente lo que se analiza es el comportamiento de la temperatura de la Tierra de los últimos 20 años, solo para que lo tomen en consideración. Y aprovechando que hay personas hondureñas conectadas, comentarles que Honduras es el tercer país más expuesto al cambio climático en el mundo, según el último reporte de Germanwatch. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a nuestra posición geográfica, no solo nos afectan las tormentas, sino que nos pueden afectar las sequías. Tenemos inundaciones que hacen que nuestras poblaciones
pierdan la riqueza cada 2 años. Y por ahí al inicio, antes de que ustedes llegaran, conversaba con Sofía sobre el tema y me comenta que en el sur de México se dan situaciones similares, que pueden llegar a tener muchas tormentas. De ahí otro hito importante en esta lucha en contra el cambio climático es el Acuerdo de París de 2015, donde lo que se empieza a buscar es limitar que el calentamiento global esté por debajo de los 2 grados, es decir, que el crecimiento de la temperatura no supere los 2 grados, pero luego en 2018 se dan cuenta que la necesidad es más grande y que no deberíamos de estar superando el 1,5 grados. Si bien es cierto, la temperatura ha continuado en su vida, aún hay acciones que se pueden tomar, sobre todo a nivel de mitigación y adaptación, que vamos a ver en las próximas slides. Em, por ahí empieza a trabajarse más en la conciencia pública. Si bien es cierto, les decía que desde los años 80 ya se empieza a trabajar esto fuertemente, y un gran ejemplo lo tenemos en nuestra región, en Centroamérica. Un gran ejemplo en torno a el trabajo de la conciencia ambiental en los años 80 es Costa Rica, donde en todos los niveles de educación se empieza a incorporar información sobre el cuidado ambiental. No solo esto, sino que se empiezan a establecer una serie de políticas públicas que permiten que el cuidado del ambiente esté plasmado en todos los sectores. Y en 2019 lo que empieza a ocurrir es que hay un mayor involucramiento de las juventudes en torno a estas pláticas sobre el cambio climático, y ya se abren espacios dentro de las conferencias de las partes para que las juventudes puedan opinar no solo esto, sino que vemos acciones individuales. Por ejemplo, hay una influencer ambiental llamada Sofía Kiani, que es de origen iraní, pero nacida en Estados Unidos, y esta chica descubre que casi toda la literatura en cuanto a temas ambientales, en cuanto a cambio climático, está escrita en inglés, y crea este grupo que se llama Climate Cardinals, que lo que empiezan a hacer es a trabajar en la construcción o en la traducción de estos documentos a distintos idiomas, buscando voluntarios alrededor del mundo que traduzcan de inglés a su idioma de origen, con la intención de que esto se pueda transversalizar de mejor manera a todos, pues a todos los países del mundo. Para 2021 lo que empieza a ocurrir es que empezamos a darnos cuenta que no se pueden tener solo acciones a largo plazo, y ocupamos establecer una serie de reducciones rápidas de emisiones, y empieza a cambiarse también algunas de los temas de discusión en las conferencias de las partes. Entre ellos se vuelve muy fuerte el tema de daños y pérdidas, para asegurar, por ejemplo, que los países que menos contaminemos, pues no seamos los más afectados, porque se da esa paradoja, que pueda que nosotros contaminemos menos, pero aún así somos, como les decía, el tercer país más expuesto al cambio climático del mundo. En 2023 se presenta algo que se llama el Global Stocktake, o balance global, que lo que nos da es cómo está el mundo en cuanto a ese acercamiento a los 2 grados. Y este año, en la conferencia de las partes, que se realiza de hecho en el Amazonas dentro de 2 semanas, pues ya se van a entregar las contribuciones nacionales determinadas, que es básicamente las acciones que cada país se comprometió a tomar para la adaptación, mitigación y para la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, el, el cambio climático y la protección ambiental es un tema complejo que no se puede ver aislado de otros, como de la transparencia de la información. Por eso es que se le pide a los países
que se empiece a rendir cuentas cada cierto tiempo. Por eso a las empresas se les exige cada vez más, no solo a través de políticas públicas, sino con presión de los consumidores, con presión de inversores, que puedan rendir cuentas, ya sea a través de reportes de sostenibilidad, de reportes ambientales, de su estatus económico. Cuando vamos ahora a ofrecer créditos o pedimos un crédito a nivel empresarial, ya no se trata solo de medir los impactos económicos que esto puede tener, no, ocupamos también medir los impactos sociales y ambientales que ese préstamo que se va a brindar puede tener, y pueda que muchas empresas lo hagan netamente por el tema de reputación, pero pues a la larga, si viene a contribuir al bienestar común, pues es importante que se siga haciendo. El uso del suelo es otro de los temas que no podemos dejar de lado, y el tema de género. Y me podrán decir, pero ¿por qué ocupamos considerar el tema de género a la hora de pensar en la protección ambiental? Pues no solo porque las mujeres son las principales encargadas del cuidado del ambiente a nivel global, sino porque se ha tenido una baja participación de las mujeres en los espacios de diálogo sobre estos temas y en los procesos de toma de decisiones, que es una de las invitaciones que hoy se está haciendo. Se cuidan y hay que considerar temas de mitigación y de adaptación. Adaptación es como se ve ahí en la fotito, la rana se adapta al entorno para poder vivir en él. Es qué hacemos ante todo lo que está ocurriendo para que se puedan adaptar nuestras viviendas, se puedan adaptar nuestras ciudades. Y mitigar es cómo puedo disminuirlo. El apoyo es claro que los gobiernos, Naciones Unidas no puede hacer esto de manera individual, y por eso desde 2020 empiezan a llamar a a la década de la acción, donde ocupan que tomemos acciones a nivel individual, a nivel comunitario y a nivel global. Y otro de los grandes temas que se conversa y que no se puede dejar fuera de esta discusión son los mercados de carbono, que establecen mecanismos donde pues yo pago para que se preserve una zona. Existen muchas críticas en torno a este tema de mercado de carbono. De hecho, Nature publicó la semana pasada un artículo donde se decía que era cuestionable el impacto ambiental que se estaba teniendo. Sin embargo, en algunos países de escasos recursos, pero de alta biodiversidad, puede ser un tema interesante de explorar. Y bueno, aquí el cuestionamiento es para nosotros mismos, de ya sabemos qué están haciendo los gobiernos, qué sabían nuestros antepasados, qué generó este quiebre en la manera y la relación y la manera en la que escuchamos a la tierra, qué queremos que se reescriba en esa historia. Como ya les decía, el llamado que nos hace Naciones Unidas a todos es a trabajar a nivel global, a nivel país, a nivel comunidad y a nivel individual. Y de hecho, por si lo pueden buscar por ahí, se establece un documento llamado la Guía del Vago para Salvar al Mundo, que lo que nos da son acciones que podemos tomar desde nuestro sofá si no queremos pararnos e ir a una reforestación, o no somos parte de los tomadores de decisiones de alguna organización. Pero algo que es innegable es que dentro de las organizaciones, dentro de los gobiernos, quienes toman las decisiones son personas. Así que empecemos por eso, empecemos por moldear nuestro mindset y contribuir a traer estos temas a discusión en nuestro entorno para que otras personas conversen más sobre el cuidado del ambiente. Y si quisiera que se lleven algo de esta sesión, es en primera instancia que para encontrar soluciones a los retos ambientales que hoy afrontamos, ocupamos mezclar la sabiduría del pasado con lo que hoy sabemos, porque gran parte de lo que hicimos durante los procesos de colonización fue
echarle tierra a nuestros saberes ancestrales y olvidarnos del valor que tienen y quedarnos solo con los nuevos conocimientos que llegaron a nosotros. Y por otro lado, considerar que hay impactos que se han logrado revertir y a mí, en lo personal, como les comentaba, esto me trae esperanza. Por ahí, Peter L. Jard decía que el futuro no es el lugar al que vamos, sino algo que estamos creando con cada decisión, es decir, nuestras decisiones cuentan. Esa sería la tercera cosa que se lleven de esta sesión. Y pues nada, por ahí les dejo mi QR por si gustan ponerse en contacto. Muchas gracias, quedo atenta a sus preguntas, veo algunos mensajes en el chat, así que iré viendo por si hay preguntas acá. Muchísimas gracias, doctora María Fernanda. Con mucho Muy gusto. interesante cómo abordas el tema, que ayudan mucho también los visuales y todo de tu presentación. Muchas felicidades. Y pues Gracias. sí, damos pie a las preguntas que pueden ahí alzar la mano o también escribirlas a través del chat. Y les hemos estado dejando información sobre los cursos que impartimos en el Centro HAL. Ahora en noviembre daremos inicio a 4 cursos del, del 11 de noviembre al 12 de diciembre. Tenemos cursos como transformación de negocios hacia la sostenibilidad, donde puedes ir aplicando estas buenas prácticas del cuidado del medio ambiente, también de la línea social y la económica en tu negocio o pequeña empresa. También tendremos un curso de bienestar integral de la persona. Bueno, tenemos 2 cursos, el 1 y el 2, y esto es porque también el cuidado del medio ambiente empieza por el cuidado y bienestar personal. Entonces también te invitamos a participar. Y tenemos otro curso sobre el ABC de la sostenibilidad, donde vamos a aprender también em, cómo podemos pues aplicar estas 3 líneas de sostenibilidad desde lo básico, ¿no? Y luego tenemos también otros cursos de tecnologías educativas como Moodle básico. También este es autogestivo, que ya se está dando ahora, si quieres aprender también a hacer cursos en línea. Y tenemos inscripciones abiertas hasta el 7 de noviembre. Ahí les dejamos nuestra página y también te invitamos a participar y contestar un formulario donde puedes ganar becas del 50 y 30%. Ahí les dejamos el Google Forms. Y también, bueno, Jared, nuestro colaborador en servicio social, nos invita a participar en un concurso de calaveritas ajal, que bueno, aquí en México tenemos un día feriado el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos. No sé si ustedes ahí en Honduras y en otros países lo celebran. Y tenemos una tradición de escribir calaveritas literarias y vamos a hacerlas sobre sostenibilidad, ¿no? Que son rimas y versos acerca de la triple línea de sostenibilidad. Y bueno, pues Súper les bien. invitamos a participar y antes de terminar, bueno, aquí tenemos ya una manita alzada. Te damos la Perdón, palabra. solo antes, Ah, antes sí. de darle la palabra a Ana, fíjate que en privado me escribieron sobre una práctica que les gustaría compartir que se llama el Quesamual, que es un sistema propio de Honduras agroforestal y en lo que consiste es que anualmente hay cultivo de árboles sin temas de tala, sin temas de quema y lo que empiezan a hacer es podar los árboles para permitir la luz, permitir la conservación de el suelo y el uso eficiente del agua. Por aquí uno de los participantes me lo compartía en mensaje privado, así que solo quería compartir eso antes. Adelante, Ana, te escuchamos. Sí, buenos días, mucho gusto, ¿verdad? Y saludo siempre desde Honduras. Máster, una consulta al respecto siempre con el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo describiría usted el papel actual de la comunicación en la lucha contra la crisis ambiental global general? Gracias. Fíjese que es sumamente importante países como Australia, por ejemplo, tienen un enfoque o han descubierto que para que se empiece a dar una gestión ambiental real, ocupamos empezar a moldear comportamientos, a trabajar desde la psicología y desde la comunicación en no solo que la gente tenga más claro, porque, a ver, hay cosas que son muy complejas en temas de sostenibilidad. Entonces, lo primero es
¿Cómo hago que la gente se pueda involucrar? Y ahí la comunicación juega un papel fundamental porque no es lo mismo que yo vaya a una conferencia donde todos son expertos en sostenibilidad, como que vaya a una comunidad a hablarles del cuidado de agua. En la comunidad ocupo decirle, mira, si no haces esto, posiblemente no vas a tener, eh, qué sé yo, cultivo suficiente el otro mes. ¿Y cuáles son errores que hemos cometido en la comunicación? Es que hacemos guías como estándar, es decir, una guía que supuestamente le va a ayudar a la comunidad a poder entender mejor el cuidado ambiental, pero la hice desde mi escritorio. No me fui a co-crear las soluciones con la comunidad para poder entender cómo quieren que sean comunicados. Entonces, creo que el gran reto está, o sea, la comunicación definitivamente juega un papel importante a nivel de transparencia para que tengamos claro qué están haciendo las organizaciones, como todo el tema de reportes que mencionaba. Y por otro lado, a nivel de generar vinculación y acercamiento con la comunidad. Esas serían como las dos cosas más importantes que la comunicación tienen que ver desde mi perspectiva. Por acá creo que tenemos otra de Isabela. Nos dice en qué espacio o a través de qué organizaciones se publican los avances del país en relación a los ODS y cuáles son sus impactos. Claro, hay específicamente los avances de los países para los ODS los publica Naciones Unidas a cada año a través de un estado global, pero son generados por los países, es decir, los países les dan insumos específicos, los bancos mundiales dan información, los bancos centrales, para que Naciones Unidas pueda generar esos reportes. Con mucho gusto, busco ahorita el sitio y se lo comparto para que puedan encontrar los reportes de cada país. Y por otro lado, están específicamente en temas de ambiente, los NDCs o las contribuciones nacionales determinadas, que estas las publica cada Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Secretaría de Ambiente, como se llama en cada país, eh, con la periodicidad determinada según el IPCC o este panel intergubernamental de expertos de cambio climático. Muy No bien, sé si pues tenemos sí, alguna otra consulta. hay espacio para otra pregunta o comentario. Bueno, Isabela, desde aquí muchas gracias. También Ana. Bueno, también un saludo a los amigos que se conectaron desde México. Tenemos personas conectadas de Chiapas, también de Managua, Nicaragua, de San Pedro, de Tegucigalpa. Tenemos una amplia audiencia ahora de Honduras, gracias a la doctora María Fernanda y también a los alumnos que se conectaron hoy de la doctora María Fernanda. Muchas gracias. Y bueno, antes de concluir, entonces, si ya no hay más preguntas, vamos a dar un reconocimiento a la doctora, a ver si puedo compartirles por aquí, em, por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias. Con mucho Y gusto, Sofía. a ver, ustedes me dicen si ya se puede ver. Tal otorga la presente constancia a María Fernanda Martínez Valladares por haber trabajado en línea sobre el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible, dado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 22 de octubre de 2025 y firmado por una servidora, que soy la directora y fundadora del Centro AJAL. Y bueno, agradecemos también a los colaboradores, a Jared, que estuvo aquí también presente. Y pues antes de irnos, quisiéramos pedirles si nos ayudan a tomar una foto. A ver, ahorita vamos a dejar de compartir, un momentito. Share. Los que puedan prender su cámara, nos gustaría tener un recuerdo de este webinar. Entonces, los que puedan, les invitamos a prender la cámara para tomar una fotografía.
Muchas gracias. Que es diferente, ¿verdad? Cuando tenemos las caras de ustedes. Les agradecemos mucho su participación el día de hoy. También ahí les dejamos pues información del Centro AJAL. Nosotros aquí en Chiapas estamos iniciando este centro educativo y estamos pues súper contentos de tener estos webinars, que tenemos un webinar al mes gratuito en el que se pueden conectar. Damos siempre la información ahí a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Centro AJAL, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Y bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a tomar la foto en uno, dos, tres. Pues muchísimas gracias a todos por conectarse y los esperamos en el próximo webinar que vamos a hablar de responsabilidad social universitaria. Y pues así como iniciamos este año hablando sobre la educación para el desarrollo sostenible, vamos a terminar el año hablando sobre responsabilidad social universitaria. Los invitamos. No sé, Jared, si tienes ahí la fecha, que la puedas colocar ahí en el chat. Y bueno, gracias a todos y todas por conectarse, especialmente a la doctora María Fernanda. Un abrazo hasta Honduras. Y pues que tengan todos y todas un excelente día. Chao, muchas gracias. Hasta luego.